para el mundo, para las almas, pero también para la iglesia. ¿Amén? Para la iglesia del Señor. Algunos pastores han partido de la eternidad, han quedado sus esposas, hijos, frente a la obra. Pastoras, me imagino que también han partido. Y eso sabe el Señor por qué. Amén. Gloria al nombre del Señor. ¿Alguien que pueda leer San Juan capítulo 3, versículo 14? Bien fuerte, por favor. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Amén. Vieron que Jesús habla de muchas cosas, como ya hemos visto. Habla del agua del Espíritu, habla del viento, habla de muchas cosas. Y de repente saca un texto del Antiguo Testamento, de Números 21, vamos a ir ahora, Números 21, que habla que como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así el hombre sería levantado. Esa palabra levantar la encontramos muchas veces en Jesús. Después yo les voy a decir los pasajes, no vamos a leer todo, pero sí les voy a decir los pasajes donde Jesús dice si fue levantado de la tierra. Y se está refiriendo al tipo de muerte que iba a tener. Los discípulos entendían muy bien que Jesús estaba diciendo, que era lo que Jesús estaba diciendo, que iba a morir en la cruz, crucificado, ¿sí? Y allí, justamente, en Números, vamos a ir hasta allí a Números. He estado, sí, he estado mirando este pasaje, meditando en él. Allí habla específicamente sobre la serpiente de bronce, ¿sí? 21 de 4 al 9. Capítulo 21. Capítulo 21 de Números. No se menciona en otro lado, pero sí aquí quedó registrado. Y Jesús, como maestro de las Escrituras, conociendo bien las Escrituras y sabiendo que eso que Dios le mandó a hacer a Moisés era un tipo o un reflejo de lo que había de venir después, que era el Señor. Muchas veces asociamos la serpiente con el maligno, pero vamos a ver cosas muy interesantes, ¿sí?, sobre este tema. Y dice que, vamos a mirar, ir viendo, dice, después que partieron, verso 4, del monte Or, sabe que en el monte Or murió Aarón. Aarón era el sumo sacerdote hasta ese momento, ¿sí? Dios ya había dicho que no iba a entrar en la tierra prometida, no solamente a Moisés. Y ahí en ese monte no solamente murió Aarón, sino que fue sucedido, la sucesión cayó sobre su hijo Eleazar, ¿sí? Porque sus otros dos hijos más grandes habían muerto por ofrecer un fuego extraño delante del Señor. Eleazar ese día recibió las ropas sacerdotales y la unción de sumo sacerdote en lugar de su padre Aarón. No se habla mucho sobre Eleazar en las Escrituras. Después vemos el accionar de su nieto también, pero vemos que sí de Aarón se habla bastante en la palabra del Señor. Amén. Y vemos que allí Aarón fue enterrado y sucedido. Aquellos que les gusta estudiar las Sagradas Escrituras, yo les animo a que ustedes estudien qué pasó en cada monte, en diferentes tiempos. Búsquenlo y van a ver que allí, en base al monte, ustedes van a encontrar enseñanzas preciosas. Amén. Gloria a Dios. Y dice que la palabra que Israel continuó, dice, saliendo del monte Or, camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom,
Porque dice, Dios les dijo, yo no les voy a dar nada de la tierra de Edom, porque yo le he dado la tierra de Edom a los descendientes de Esaú. ¿Quién era Esaú? ¿Hermano de quién? De Jacob. De Jacob, hermano de Jacob. Y ese territorio había sido dado para Esaú, o sea que ellos venían rodeando el territorio. Y ellos pidieron para pasar por él, pero dice que ellos no permitieron. Entonces ellos fueron rodeando, y cuando iban rodeando aquel lugar, ¿qué fue lo que pasó? Toda aquella congregación, ¿qué pasó? Habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué? Porque estaban desconformes, porque no había pan ni agua. Reprocharon que los sacó de Egipto para que estaban en el desierto. Amén. ¿Sabe que en la Biblia de las Américas, que yo por lo general estoy leyendo una Biblia siempre en las Américas, dice que el pueblo se desanimó? ¿Sí? Por eso pasó lo que pasó. El pueblo se desanimó. Y entonces, perdón, ¿dónde estoy? En el 5. Sí, en el 4. Y se desanimó el pueblo porque dice, por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste salir de Egipto para que muramos en este desierto? Lo mismo siempre, ¿no? El mismo discursito. Pues no hay pan ni agua, nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y cuando nosotros miramos, me llamó la atención la palabra que el pueblo se desanimó. No era una sola persona, el pueblo se desanimó. ¿Sí? Y a veces, hermanos, nosotros pasamos por tiempo de desánimo, ¿no es cierto? Sí. Por mucho tiempo, a veces puede ser que pasamos por un gran desierto de desánimo, de desaliento, que apenas hacemos lo necesario. Y el pueblo había entrado, no solamente uno, sino muchos. Obviamente que esto es algo muy contagioso. El desánimo es algo muy contagioso. Como la depresión, el desaliento, todo es muy contagioso. Capaz que se desanimó uno y le habló otro y le habló así. Se empezaron el desánimo a repartir entre el pueblo y ellos comenzaron a murmurar contra Dios y empezaron a hablar de lo que decían siempre, de volver a Egipto, porque ellos veían mejor el estar en Egipto. Todos sabemos que en Egipto eran esclavos, ¿sí? Eran esclavizados, eran muertos, y Dios los había sacado con un futuro mucho mejor para ellos. Dios los acompañaba de noche en la columna de fuego y durante el día en la columna de humo. Amén. Y entonces vemos que el pueblo quería volver a Egipto. ¿Sabe que la palabra Egipto, traducida en el hebreo, significa lugar de angustia? Lugar de angustia. ¿Quién quiere estar en el lugar de la angustia? Nadie. Sí, estoy un poco angustiado, ¿sí? No, lugar de angustia. Donde la angustia de los hijos de Israel por causa, ¿verdad?, de la servidumbre fue tan grande que dice que llegó un momento que clamaron a Dios. A ese Dios que habían olvidado, que ya no sabían ni cómo se llamaba. Clamaron a Dios y Dios envía un libertador. Pero ellos estaban en una constante angustia. Sus padres habían estado en angustia, ellos estaban en angustia, sus hijos estaban en angustia, sus nietos estaban en angustia. Y si ellos no hubiesen salido de Egipto, hubiesen seguido en esa tremenda angustia.
Yo creo que eso es una opinión personal lo que voy a decir. Deben haber vuelto más de tristeza, hebreos más de tristeza y de angustia que la propia servidumbre, ¿sí? Porque usted podrá ser la mejor profesional, hacer el mejor trabajo en lo que usted sabe hacer, pero cuando hay angustia en el corazón, hermanos, sentimos ese vacío, ese peso, ese dolor. Mire, yo no les puedo explicar lo que es la angustia. Yo he sentido angustia. Amén. Jesús sintió angustia. Porque Isaías 53 dice que angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero delante de sus trasquiladores. Pero fue un momento. Después vino el gozo. Y ellos salieron de la tierra de angustia. Dios nos llama a nosotros, hermanos, a salir de la tierra de la angustia. ¿Por qué nos gusta estar en la tierra de la angustia? Si hay algo mejor para nosotros. Hay un manto de alegría y de gozo, dice la palabra. Para eso el Señor envió a su Hijo, para traernos gozo. Un gozo perpetuo, un gozo que está en el corazón, algo que está en el alma. No es una alegría de esa porque alguien dijo un chiste, no. Es un gozo que permanece a pesar de todas las pruebas y las luchas. Amén. El gozo del Señor no se disimula, no se puede disimular. Brota. Amén. Brota del corazón. Amén. Sale naturalmente. Sale espontáneamente del alma, del corazón, de aquel que lo tiene. Así como la angustia sale también. Miren, mi esposa estuvo trabajando en la casa, cuidando a una señora de 90 años que tiene 3 empleadas. Aparte de Betty, de Secón, que iba también. Gente con mucho dinero, ¿no? Y todas ellas fueron a contarle sus angustias. Le contaron sus angustias. Horas contándole sus angustias. Porque la gente tiene necesidad. Y cuando usted empieza a hablar, y cuando ellos empiezan a hablar, inmediatamente comienzan a hablar de sus angustias. Nosotros también tenemos. Pero tenemos el óleo divino del Espíritu Santo. Amén. Que produce gozo en nosotros. Hermano, hermana, no se deje derrotar por la angustia. La angustia fue vencida por Jesús. Amén. En la cruz del Calvario. Y Él ganó el triunfo sobre el gozo. Amén. Porque dice, luego que fue resucitado, dice que verá el fruto de la aflicción. ¿Sabe qué? Usted, mi hermana y mi hermano, yo, todos los hijos de Dios, todos aquellos que han creído en Jesús como el Salvador, somos el fruto del sufrimiento de Cristo. Y cuando el Señor le ve a usted, ¿sabe qué siente? Gozo. Se goza. Valió la pena. Se goza. Ojalá pudiéramos gozarnos con el Señor también, ¿no? Amén. Y dice la palabra del Señor que ellos querían volver a aquel lugar porque dice que estaban hastiados del maná. Ya no querían, no había agua, estaban cansados del maná. Y a veces nosotros somos un poco caprichosos, no queremos comer el guiso del otro día. Ah, no, pan de ayer no. Ah, no, arroz de ayer no, comida de antes de ayer no. Dice, no hay nada para comer. Sí, pero mira que tengo un guisito guardado hace meses de lenteja en el freezer. Y yo te lo saco y te lo caliento. No. Entonces somos más parecidos que los israelitas. Ahora, ellos se la inventaban, ojo, ellos se la inventaban para hacer el maná de diferentes maneras. Se la inventaban. Yo no voy a entrar en el juego de ellos, decir, ay, pobre, sí, tenían que comer todos los días lo mismo, porque por algo el Señor se los dio.
¿no es cierto? Porque también, como hablábamos en el principio, de los que recibieron sabiduría para tener determinados oficios, también quienes cocinaban el maná tenían también la sabiduría para saber qué hacer. Amén. Mire, en casa las comidas con lo que hay son las más ricas. Amén. Amén. Con lo que hay. ¿Con Amén. qué vamos a cocinar? Con lo que hay. Y queda, aparte que hay, las cocineras tienen algo en las manos, no sé, hacen arroz blanco y queda la rechupete. Dios. Hoy cocinamos con lo que hay. ¿Qué hay? Maná. Gloria a Dios. Menos mal que no era maná, ¿vieron? Maná. Porque si me agarran a mí se hace una parrillada. Pero dice que ellos estaban cansados del maná, que no había agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Fíjese que ellos, por algo el Señor les dio el maná, para que ellos pudieran comer ese alimento, que era lo que necesitaban para transitar por el desierto. Si no, yo tengo que cruzar el desierto, tengo que llevar 20 o 30 kilos de asado. No sé. Yo sé que para los que andan en el desierto, comen determinado tipo de comidas con determinadas calorías que hacen que sea posible que ellos puedan vivir en ese lugar. Y lo cierto es que ellos cuando estaban allí dijeron y hablaron contra Dios y contra Moisés. ¿Qué culpa tenía Moisés? Sin embargo, Dios tomó en cuenta que no solamente hablaron mal contra él, sino contra su siervo. Y nosotros tenemos que tener cuidado cuando nosotros hablamos mal de un hermano, criticamos a un hermano, maldecimos a un hermano o una hermana, ¿no? Entonces, vemos que Dios hace algo tremendo. Juan 6, 52 al 35, 32 al 35, Jesús dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Hablando acerca, no sé si alguien lo encuentra, San Juan, capítulo 6, versículo 32 al 35, que lo lea rapidito, fuerte. Y Jesús le dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Amén. Yo soy el pan vivo. Ese maná estaba representando nada más y nada menos que a la persona del Señor Jesucristo. Amén. Mire, el Antiguo Testamento está repleto de cosas que nos hablan de ejemplos del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, como ya no era la primera vez que los hijos de Israel se habían rebelado contra Dios, y vemos que lo vemos a Dios como un Dios justiciero en el Antiguo Testamento, ¿no? Y vemos que al suceder esto, dice que Dios envió serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo en Israel. Amén. Cuando miramos este pasaje, dice que Dios envió por la desobediencia del pueblo, porque no era la desobediencia de una persona, en todo el pueblo que se había juntado contra Moisés y contra Dios, serpientes ardientes. ¿Por qué? ¿Qué significa esto de las serpientes ardientes? Pueden tener varios significados. Primero,
por el gran ardor que producía la mordida y el veneno que inyectaban en las personas, ¿sí? También se decía que podían ser serpientes ardientes porque eran parecidas al color, las serpientes eran como el color del fuego, así como el color del bronce. Y otra de las cosas era porque eran serpientes, según la Biblia de la versión de las Américas, dice que eran serpientes abrasadoras. Quiere decir que iban caminando por el desierto y pisaba una y se enroscaba automáticamente en la pierna y mordía, ¿sí? Entonces nos cuenta la palabra de Dios que frente a ese castigo que vino de parte del Señor, el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado, en el versículo 7, por favor, por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega ahora a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Yo me hice esta pregunta: ¿por qué el pueblo no fue a pedir oración cuando estaba desanimado? ¿No era el momento ideal para pedir la oración? Parece que tenemos que llegar, nosotros como seres humanos, llegar a determinados extremos para rendirnos al Señor. Dice que cuando ellos se vieron en esa circunstancia, fueron corriendo a Moisés: ora, perdónanos. Y ora, pide a Jehová que quite. Mire, ni ellos oraban. Tuvieron que ir a pedirle a Moisés que orara. ¿Es que acaso ellos no podían orar? Podían orar, sí. ¿Ellos no podían pedir perdón? Sí podían pedir perdón ellos, cada uno. Pero ellos enviaron un representante, diciéndole, como dice el verso 7, el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová. Y yo digo: ¿por qué no oraron ellos? ¿Por qué no clamaron ellos? Era el momento del desánimo. ¿Por qué no se acercaron donde estaba Moisés y en vez de criticar y juzgar y condenar y desear volver a Egipto, por qué no? Mejor dijeron: Moisés, estamos desanimados. Estamos desanimados. Por esto, por esto y por esto y por esto. Ora por nosotros. Ve a la presencia. Ora por nosotros. ¿Y que acaso Dios le hubiese respondido? Por supuesto que sí. Dios hubiese respondido, pero ellos querían otras cosas. Ellos no querían, hermana, querían comer carne, ¿no es cierto? Querían tener otras cosas. Pero nada como lo que tuvieron en Egipto, porque en Egipto fueron esclavos. ¿Sí? Y dice la palabra de San, y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés, o sea, que acá hay una orden de Dios. Moisés no actuaba por sus propios pensamientos. Ustedes ven que la palabra dice que Moisés era fiel en toda la casa de Dios. Y dice que Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. De aquí Jesús toma ese pasaje, ¿verdad? Que así como Moisés levantó la serpiente de la tierra, así levantó la serpiente, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y Moisés hizo aquella serpiente ardiente que se ve que era similar a la serpiente, y puso un asta, y todo aquel que miraba a la serpiente, ¿sí?, era salvo de la muerte, porque la picadura de la serpiente llevaba a la muerte. Lo único que podía hacer era ir allí donde estaba aquel objeto que Dios le había mandado a Moisés, no para adorarlo, sino para mirarle. Y cuando miraban a la serpiente, automáticamente quedaban sanos
de todo envenenamiento por la mordedura de las serpientes. Amén. Esas fueron las consecuencias del pecado, hermano. Las consecuencias del pecado nos siguen. Si nosotros pecamos en lo oculto, el Señor lo declarará. En algún momento lo declarará, hermanos. Vamos, tenemos que... Cristo, cuando vinimos a Él, nos perdonó todos nuestros pecados, pero después que nosotros nos convertimos a Él, seguimos caminando y a veces pecamos contra el Señor. ¿No es cierto? Sí. La Biblia dice que no hay persona que no peque, no hay hombre que no peque, mujer que no peque. Todos pecamos delante del Señor. La cuestión es volvernos a Él y arrepentirnos de su presencia, pero la consecuencia de nuestro pecado tenemos que pagarla. David, recuerda, pecó, adulteró con Betsabé. ¿Cuál fue la consecuencia de su pecado? Su hijo. ¿Cuál fue la consecuencia de su pecado? Que Dios le dijo que la desgracia nunca se apartaría de su familia. Y eso fue lo que pasó. Las consecuencias del pecado. Hermanos, si nosotros pensáramos antes de actuar las consecuencias de nuestras acciones, nuestra vida sería diferente. Nuestra vida en Dios sería diferente. Sí. Vayamos a la presencia de Dios. Amén. Hablemos con Él. Digámosle, Señor, mira, estoy desanimado, Señor. No proteste, no tire la Biblia por ahí. No la guarde y diga, no la voy a leer más, no voy a ir más a la iglesia. No haga eso. Dígale al Señor, Señor, estoy desanimado. Sí. Lo cierto es que vemos la directiva de Dios en el verso 8. Moisés obedece y hace esa serpiente y la pone sobre un asta para que todo aquel que la vea pueda vivir. Y tomando estas palabras nuestro Señor Jesucristo, y así vemos que no solamente el 3:14, en el capítulo 8, versículo 28, en el capítulo 12, versículos 32 y 38, ahí Jesús dice esas palabras, que el Hijo del Hombre será levantado. Sus discípulos se horrorizaban, porque todos entendían, todos los que estaban siguiendo al Señor y estaban con Él, lo entendían, que Él iba a morir crucificado, no entendían cómo podía ser Él, que era un profeta, o como algunos lo reconocían, u otros de sus discípulos que lo reconocían como el Hijo de Dios, iba a morir como una muerte tan terrible como un delincuente, porque a los delincuentes más sinvergüenza los ponían ahí en esas cruces para que murieran. Es la tortura hasta hoy en día más horrenda que puede existir, que puede sufrir un ser humano, es ser crucificado. Pero la palabra dice, fue contado con los impíos. El hecho de que Cristo estuviera allí en la cruz no era nada más y nada menos que el cumplimiento de la palabra de Dios. Amén. Que fue contado con los injustos. El justo entre los injustos. Y gracias a que Dios descargó su ira sobre Jesús y que Él tomó nuestros pecados, por eso descargó Dios su enojo sobre Él. Hoy nosotros podemos ser justicia de Dios en Él. Amén. Ser justos, ser tratados como justos. Hermano, usted y yo somos inocentes delante de Dios por la obra de Cristo. El diablo puede decir lo que sea, pero el Señor nos declaró justos a través de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Cuando hablamos de que cuando fuere levantado en la tierra, no solamente habla de la crucifixión del Señor, hay otro elemento allí, la exaltación del Señor. Amén.
Porque uno dice que qué triste, cómo murió, cómo le dolió, cómo gritó, cómo estuvo, qué tortura, qué tremendo. Pero no solamente fue la muerte, sino que también fue la exaltación. Amén. Amén. Fue exaltado. Estaba siendo exaltado el Hijo de Dios en la cruz, cumpliendo el máximo plan de Dios de salvar a la humanidad. Todos se burlaban y se reían y otros lo abandonaron y se fueron y lo criticaban y no se daban cuenta que Dios estaba siendo glorificado en ese momento. El Padre estaba siendo el Hijo, el Espíritu Santo. Ni que hablemos de la resurrección. Ni que hablemos cuando fue levantado y allí fue puesto en el trono de gloria. Aleluya. A la diestra del Padre. La cruz nos habla de exaltación. Él no quedó en la tumba, hermano. Él no quedó allí entre los lienzos. Él resucitó. Amén. Porque fue en la cruz. Comenzó allí, fue la exaltación de nuestro Señor Jesucristo en su muerte y se vio la gloria de Dios, se reveló la gloria de Dios cuando Él dijo consumado es. ¿Cuántas cosas pasaron cuando Él dijo consumado es? Que la gente vio. ¿Qué dijo el centurión? Verdaderamente este era Hijo de Dios. ¿Qué fue lo que pasó? La tierra tembló. La tierra tembló. Los cielos se Los cielos se oscurecieron. oscurecieron. Los sepulcros se abrieron. Los sepulcros se abrieron y dice que en la ciudad se vieron resucitados a santos que ya habían muerto. Se los vieron en la ciudad. Gloria a Dios. El velo del templo se rasgó. El velo no es un velo, una cosa finita, que todos conocemos como velo. El velo era algo ancho, por lo menos de 5 centímetros. Y la noticia es que el velo del templo se rasgó desde arriba hacia abajo. No lo agarraron los hombres y lo rasgaron, no. Dios, como si Dios mismo hubiese agarrado ese velo y lo hubiese partido a la mitad. El poder de Dios para dejar libre el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través de su muerte. Amén. O sea que cuando el Señor estaba diciendo si fuere levantado en la tierra y toma el ejemplo de Moisés, era para salvarnos de la muerte. Porque todo aquel que era mordido y no miraba la serpiente de bronce moría. Porque no había antídoto. ¿Qué antídoto hay para la muerte? ¿Existe alguna vacuna para la muerte para nunca morir? No. El antídoto, si podemos llamarlo así, para la muerte es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. A través de Aleluya. su obra. Amén. Sí, este cuerpo se desgasta, un día este cuerpo se lo comen los gusanos, pero nuestra alma y nuestro espíritu orará la presencia de Dios para estar con Él. Aleluya. Eternamente, aleluya. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor, aleluya. ¿Sabe qué? Qué tremendo. Que esto justamente es la piedra angular, hermanos. Escuche bien. Esto es la piedra no solamente fundamental, la piedra angular del plan de la salvación de Dios. La obra de Cristo. Vamos a leer un pasaje. Mateo 16, del 13 al 18. Aleluya. El que lo encuentre lo puede leer. ¿16 de qué? El 13. ¿El 13 al 18? Sí. Dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: uno Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías y algunos de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo?
Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino el Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Y hay religiones que toman de que la piedra donde va a estar fundada la iglesia es Pedro. Y hay otros que dicen que es lo que dijo Pedro más Pedro, las dos. Parece que hubiera dos cimientos para ellos. Pero el cimiento, la piedra angular de nuestra fe, es lo que dijo Pedro. Amén. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Esa tiene que ser la piedra angular de esta iglesia. Amén. Amén. No son los hombres, no son los pastores, no son el lugar lindo, no son los hermanos, no. Es Jesús. Amén. Amén. Es el Señor, la piedra angular, donde se sostiene todo el edificio. Si esa piedra angular no estuviera, el edificio caería. Y Pedro no era ninguna piedra angular, era un hombre de carne y hueso. Y ninguna iglesia podría permanecer sobre los hombros de Pedro. Pero sí sobre la obra de Cristo el Redentor. Amén. Aleluya. Sobre ese fundamento, sobre esa piedra de gran precio, dice la Biblia. Fundamento, la piedra principal que sustenta su vida, mi vida y la vida de los hijos de Dios. Amén. Alrededor de todo el mundo. Amén. Aleluya. ¿Qué hombre puede sustentar? Solo el Hijo de Dios. Amén. Puede sustentar, porque Él es la piedra, amén. Él es la piedra angular del plan eterno de Dios, aleluya. Oh, hermano, usted no está parado en ningún lugar de tierrita, ni arriba de unas piedras coloradas o moras o como se llamen. Estamos parados sobre la roca, amén, sobre esa verdad de que Jesús es el Hijo de Dios. En esa piedra angular, en esa piedra firme roca del plan eterno de Dios. Amén. Amén. Salmo 118, versículo 2. ¿Alguien que lo cuente? Gloria al nombre del Señor. Y diga ahora Israel, que para siempre es su misericordia. ¿Sigo? 118, 2. 118, 2. Diga ahora Israel, que para siempre es su Ajá. A ver el otro texto. O 22. 18, 22. 22. La piedra, amén, es este, que desecharon los edificadores, ha venido a ser la cabeza del ángulo. Amén. Amén. ¿Quiénes eran los que la despreciaron? La generación de hombres y mujeres que lo llevaron a la cruz. Los que tenían que haber sido los edificadores. Porque esa piedra angular ha sido dejada para que edifiquemos sobre ella. Después tendremos que mirar otro día cómo nosotros estamos edificando sobre ella. Pero no es el tema ahora. Pero la piedra que edificaron, que desecharon los edificadores, que eran los judíos religiosos de ese tiempo, ha venido a ser la cabeza del ángulo, ha venido a ser la piedra principal donde se sostiene la iglesia. Amén. San Lucas 20, lo tengo yo acá, dice 17 y 18, pero él mirándolo dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere será desmenuzado. Amén. Ayúdanos, Señor. Es fuerte, ¿eh? Ayúdanos. Yo prefiero caer sobre la piedra. Amén. Amén.
ser quebrantado. Necesitamos. Somos vasija de barro, necesitamos ser quebrantados, el quebrantamiento delante de la presencia de Dios. Arrodíllese frente al Señor, que es la piedra, y usted, vamos a encontrar ese quebrantamiento. Pero hay de aquellos que no se quieren quebrantar, porque la piedra caerá sobre ellos, que fue lo que pasó en el año 70, después de Cristo. Jesús dijo no. Los discípulos decían, mirá, qué lindos edificios, le decían a Jesús. ¿Y qué fue lo que dijo Jesús? No quedará piedra sobre piedra, dijo Jesús. Y cuando condenaban al Señor, ellos decían que el juicio caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y eso fue lo que sucedió. Y se cumplió la palabra así. No quedó piedra sobre piedra. Porque literalmente los romanos molieron la ciudad de Jerusalén. La molieron, la trituraron, la deshicieron. No quedó ninguna piedra de edificio, nada. Terreno quedó. Y echaron sal para que no quisiera nada allí. La piedra cayó sobre los que no quisieron edificar sobre ellos. Hermanos, quebrantémonos sobre aquel que es la piedra, que es el Señor Jesús. Amén. Amén. También podemos ver Hechos 4. A ver si anoté bien este pasaje, porque es una cosa. Sí. Hechos 4, 11 y 12 dice, este Jesús, dice Pedro, del concilio, es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Le está diciendo a las autoridades judías en el concilio, a los principales religiosos, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y da como referencia el Salmo 118, 22. Y en ningún otro hay salvación. ¿Por qué? Porque Él es la piedra. Y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Dijo Pedro. Ustedes lo desecharon, sin embargo no existe, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que nosotros podamos ser salvos. Amén. Amén. Y Efesios capítulo 2, y acá vamos a parar. Del 20 al 22, espero no haberme equivocado. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo del Señor. Aleluya. ¿Quiénes son ese templo santo de la La iglesia? iglesia, nosotros. Dios quiere que sea su templo santo, que crece, afirmada del Señor. Amén. Amén. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Aleluya. Amén. Amén. Morada de Dios en el Espíritu. Hermano, no tenga miedo de caerse. Eso no quiere decir que nosotros andemos con liviandad en nuestra vida. No tenga temor de caerse, porque el Señor ha edificado su iglesia sobre su persona. Sobre esa verdad que Pedro dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Oh hermano, tengamos nuestra vida fundada sobre la roca. Amén. Sobre la piedra principal, preciosa. Vamos a seguir hablando otro día sobre esto. Pero realmente me apasiona. Mire, empezamos hablando de la serpiente, terminamos hablando de la piedra. Es que Jesús, porque el tema sigue, después vamos a volver. Si Dios nos permite, al tema de la serpiente de bronce, vamos a volver. Pero lo cierto, hermanos queridos, Jesús fue levantado con la intención, como dice la palabra,
que cuando fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y frente a la cruz estaban judíos y estaban gentiles. Eso quiso decir el Señor. Estaban los romanos que lo estaban martirizando, pero ellos estaban representando a los gentiles, a nosotros. Y estaban los judíos allí. Cuando Él fue levantado, Él los atrajo. Y el momento de su muerte fue un momento impresionante, hermanos, que ha quedado escrito en la palabra de Dios. Y que allá en el desierto, ya Moisés tuvo esa luz que el Señor le dio, que el Señor Dios le dio, de que todo aquel que mira al Señor sea salvo. Amén. Todo aquel que cree, para que todo aquel que crea, dice el versículo en él, sea salvo. Oh, gloria a Dios, aleluya. Dice el Salmo, los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros fueron iluminados. Aleluya. Dice, este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus tribulaciones. Oh, bendito es el Señor a los que le temen. Bendito es el Señor a los que le temen. Gracias te damos en esta hora, Señor, que podemos correr a la fuente de la salvación, Señor. Aleluya. La fuente de la salvación está desde los primeros capítulos de Génesis hasta el fin del Apocalipsis y está en todo momento hablando de la fuente de la salvación. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Y para nacer de nuevo es necesario mirar a Cristo. Aleluya. Mirar al Señor en esta hora con Aleluya. fe. Amén. Aleluya, Jesús. ¿Sabe una cosa? Cristo. El Señor le está mirando en esta noche. A usted y a mí. Con gozo. Porque usted es fruto de su aflicción. Oh, Jesús. No se está lamentando diciendo, ay, mira lo que me... No. Él se está gozando. Le mira a usted que le ha conocido, se está gozando. Pero yo le pregunto en esta noche a usted, ¿cómo está mirando el Señor? ¿Le está mirando como su Salvador? ¿Le está mirando como su Redentor? ¿O simplemente le está mirando como alguien que puede darle cosas? Dios ha sido misericordioso y le ha dado para que usted pueda mirarle día como su Salvador. Aleluya. Si usted quiere nacer de nuevo en esta noche, mire al Señor. Ponga sus ojos en Él. Y el veneno del diablo, el veneno de este mundo, el veneno terrible que nos llevaba y nos condenaba a la muerte, el Señor lo quitará. Amén. Aleluya, Jesús. ¿Dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está muerte tu victoria? Aleluya. ¿Dónde está muerte tu victoria? Cristo Jesús Aleluya. ganó la victoria sobre la Amén. muerte. Aleluya. Y hoy tenemos vida en abundancia. Amén. Ya estamos disfrutando la primera gota, Señor amado, de la bendición que hemos de disfrutar allí, Señor. Quiero mirarte. Quiero tener mi mirada puesta en ti. Aleluya, Jesús. A ti resucitado. Dice la palabra que mirarán al que traspasaron y harán lamentaciones por él. Yo quiero mirar al que he traspasado, pero no tengo que hacer ninguna lamentación por él, sino que tengo que darle gracias. Amén. Gracias, infinitas gracias, por haberme salvado, por haberse entregado y haber permitido que lo levantaran de la tierra crucificado.
Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Te damos gracias, toda la gloria, porque tú eres nuestro Dios. El Señor quiere en esta noche que el Calvario pueda hacerse más vivo que nunca para nosotros. Más vivo que nunca para usted y para mí. Oh, sí, Señor. Revive el Calvario en nosotros.